esto, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decíamos, la semana pasada comenzamos con la pregunta, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es una iglesia cristiana? Y es crucial esa pregunta, porque tenemos que estar seguros, tenemos que tener la definición correcta de qué es el cristianismo. Si no, es fácil que seamos rápidamente engañados por cualquier imitación. Y te puedo asegurar que hay muchas imitaciones, muchas falsas iglesias cristianas en este mundo. Es un término que se utiliza para cualquier cosa, y por eso tenemos que saber cuál es la verdad para saber identificar la imitación o la falsedad. Como aquellos que quieren identificar billetes falsos, ¿qué hacen? Estudian el verdadero. Así nosotros, si queremos identificar un falso cristianismo, tenemos que estudiar qué es el verdadero cristianismo. Y el libro de Hechos nos habla de eso. Nos habla de la iglesia cristiana en sus comienzos, nos habla de la iglesia cristiana original, cómo debe ser una iglesia cristiana y qué es el cristianismo. Cristo lo dijo, ¿no? Cristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y de la misma manera podemos decir que no todo el que dice soy cristiano, es en realidad cristiano. Debemos saber discernir. Y una pregunta que nos queremos hacer hoy es, al leer el libro de Hechos, ¿cuál era el poder de este grupo de personas? ¿Cuál era el poder de este movimiento, si se puede llamar así? ¿Cuál era el poder? ¿Cómo puede ser, si nos fijamos en Pedro, que un pescador inculto, bruto y bocazas como Pedro, cómo puede ser que un hombre así como él predicara unos meses después, en Pentecostés, y al acabar la gente estuviera llorando, compungidos de corazón, diciendo, ¿qué voy a hacer? Y 3.000 personas ese día fueran transformadas eternamente. En un día, 3.000 personas. ¿Cómo puede ser que un pescador inculto, bruto y bocazas fuera capaz de predicar de esa manera? Con ese poder, con esa elocuencia, con esa capacidad, y que 3.000 personas sean transformadas en un solo día. ¿Cómo puede ser que 12 discípulos, que los vemos unos días antes solamente dudosos, cobardes, tímidos, que no querían salir del aposento ni de casa, del miedo a que les acusaran de algo, cómo puede ser que 12 hombres así en poco tiempo estuvieran dando su vida entera por Cristo, siendo martirizados y diciendo, sí, voy por el nombre de Cristo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estos hombres transformaran el mundo conocido? El mundo que se conocía, lo transformaron, lo trastornaron. Así decían, estos que trastornan el mundo entero. Estaban cambiando todo, estos 12 hombres. ¿Cómo puede ser que lo hicieran sin ninguna guerra? Sin ningún gran filósofo, sin revueltas ni motines, sin armas, y hablando simplemente de un Jesús que murió, pero que ellos afirmaban que estaba vivo. ¿Cómo puede ser que algo así, un mensaje tan sencillo, simple, como alguien diría, pueda cambiar el mundo entero? ¿Cómo puede ser? Y alguno diría, tiene que haber un secreto. Tiene que haber un secreto a esto, no es normal. Sin riqueza, sin poder, sin aliados en el gobierno, sin guerras, sin revueltas, sin motines. ¿Cómo puede ser que se cambie todo el mundo? Tiene que haber un secreto, tiene que haber un poder que el mundo no había conocido hasta entonces. Y hoy queremos ver el poder del cristianismo. El poder del cristianismo. Lo tenemos ahí atrás para que podamos seguir los puntos. Gracias, Josué. La primera cosa que queremos ver es que este poder del cristianismo es simplemente el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Versículo 8, Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando hayáis ido a la universidad, cuando hayáis estudiado mucho la palabra, cuando hayáis trabajado mucho para mí. No, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder no era de ellos, era el poder del Espíritu Santo. Y este versículo es central en el libro de los Hechos, porque nos dice qué es lo que y quién es el que iba a empoderar a estos discípulos. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, lo hemos cantado antes, el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la gloriosa Trinidad. Vemos que antes que nada fuera creado, en el Génesis 1, versículo 2, ya estaba el Espíritu Santo ahí. No fue creado, es eterno, porque es Dios. Nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas en Génesis 1, 2. Es una persona divina de la Santa Trinidad. Incluso vemos claramente que es Dios en pasajes como, si me acompañas a Hechos 5,
Hechos 5 lo estaremos estudiando en los próximos meses, pero aquí hay una pareja que dice una mentira delante de toda la iglesia, Ananías y Safira. Y en el versículo 3 les dice Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces habían mentido al Espíritu Santo. Pero el versículo 4 le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces vemos claramente lo que está diciendo. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, es el Todopoderoso. Es una de las 3 personas de la Santa Trinidad. Ahora, ese mismo texto que tenemos ahí en Hechos 5, junto con otros textos, nos muestra que, aparte de que el Espíritu Santo es Dios 100%, también tiene personalidad. Es una persona. Algunas sectas incluso llaman al Espíritu Santo la fuerza activa de Dios, como si fuera una fuerza que va por ahí. Pero estos versículos y más versículos nos muestran que es una persona. Ahora, no he dicho que es una persona humana. No me refiero a eso. No nos referimos a que es humano, sino que es un ser personal. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque hay instancias en la Biblia, como por ejemplo esta, que vemos que al Espíritu Santo se le puede mentir. A una fuerza tú no le puedes mentir, una fuerza no tiene personalidad, pero al Espíritu Santo se le puede mentir. La Biblia nos dice que al Espíritu Santo se le puede contristar. Una fuerza no se le puede contristar. Nos habla de que el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo instruye, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios que trajeron, que Dios les dio su palabra. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Es decir, que es Dios 100%, pero tiene un carácter personal, es un ser personal, no una fuerza. No es como el viento, una fuerza y ya está, no, es una persona de la Trinidad. Y sabemos también que el Espíritu Santo tiene una parte enorme en nuestra salvación. A veces pensamos que solo Cristo, solo la segunda persona de la Trinidad es el que nos salva, pero tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen una parte en nuestra salvación. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, eso nos lo dice en el libro de Juan. Él dice: el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos da nueva vida. Juan 3. Tenemos que nacer del Espíritu. También, en resumen, podemos ver que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que toma lo que ya ha comprado y lo que ha ejecutado Cristo y lo aplica a nuestra vida. Lo que ha comprado Cristo, lo que ha hecho Cristo, lo aplica a nuestra vida, el Espíritu Santo. Por eso en Hechos, el libro de Hechos, que vemos lo que Dios hizo a través de los apóstoles, se llama Hechos de los Apóstoles, pero por eso decíamos que también se podría llamar Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque el que estaba obrando no eran ellos, era el Espíritu Santo a través de ellos. Todo lo que pudieron hacer fue la obra del Espíritu Santo. Oraron así en el capítulo 1 por el Espíritu Santo. Pedro pudo predicar así por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo. Pudieron hacer milagros para confirmar esa palabra por el Espíritu Santo. Estaban unánimes todos juntos por el Espíritu Santo. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Así que el poder, vemos, venía de arriba. No era de ellos, el poder no es nuestro, que nosotros nos lo curramos y podemos. No, es el Espíritu Santo el que daba el poder. Y esto necesitamos saberlos, que aunque estas palabras del versículo 8 eran en primer lugar para los 12 apóstoles, pero son también para cada cristiano, son también para ti. Recibirás poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ti. El mismo poder que obró entonces está disponible hoy para la Iglesia de Cristo. No es algo del pasado, no es algo solo de Hechos, aunque es verdad que este libro es fundacional, este libro es especial lo que estaba ocurriendo aquí, pero si conoces a Cristo tienes el mismo Espíritu Santo morando en ti que tenía Pedro. No es un Espíritu Santo diferente, es el mismo Espíritu Santo que tenía Pedro. Lo que necesitas es llenarte más y más de ese Espíritu. Pero no es un espíritu diferente que el de Pedro, es el mismo Espíritu Santo que mora en ti, si eres cristiano, que moraba también en Pedro, Pablo y los apóstoles. Ahora,
Una pregunta que queremos hacer en este punto, antes de acabar este primer punto, es, vamos al versículo 5 y dice: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y algunos se preguntan, ¿qué es este bautismo del Espíritu Santo? Jesús aquí le está anunciando una obra especial que iba a ocurrir. Iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es este bautismo? Ahora, sabemos que no es el bautismo en agua, porque Cristo lo compara con el bautismo de Juan en agua. Entonces dice, Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que no es el bautismo en agua del que está hablando Jesús aquí. Ahora, también es importante ver que en el contexto de toda la Biblia no se está hablando con el bautismo del Espíritu Santo de una segunda experiencia en la vida del cristiano o una segunda bendición, sino que el bautismo espiritual, el bautismo del Espíritu, ocurre cuando tú te convertiste, cuando naciste de nuevo en la regeneración. Mira conmigo 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Está hablando aquí a todos los creyentes, está hablando de que somos muchos miembros, pero es solo un cuerpo, debe haber unidad. Y en el versículo 13 de 1 Corintios 12, el apóstol Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Hay un bautismo espiritual, hay un bautismo del Espíritu, y lo tiene todo cristiano. Si de verdad eres cristiano, si de verdad has nacido de nuevo, tienes este bautismo del Espíritu. Gálatas 3, 26 y 27 también nos habla de esto. Gálatas 3, 26 y 27. Dice, el versículo 26 de Gálatas 3 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, si has creído en Cristo, por la fe eres hijo de Dios. La Biblia deja eso bien claro en muchísimas partes. Y después el versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando te bautizas en agua, te mojas y sales mojado, de alguna manera. Sales vestido de agua, si se puede decir así. Cuando el Espíritu Santo te bautiza, cuando eres bautizado espiritualmente, sales vestido de Cristo, porque es el Espíritu de Cristo. Entonces sales vestido de Cristo, y es la ilustración que está haciendo aquí el apóstol Pablo a los Gálatas. Has sido bautizado en Cristo, de Cristo estás revestido. Y eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo y ocurre en la conversión. Ahora, alguno dirá, al oír esto, alguno dirá, espera, porque los discípulos, en Hechos 1, los discípulos eran salvos ya. Y es verdad, los discípulos eran salvos. En Juan capítulo 13, cuando Cristo está limpiando lavando los pies de los discípulos, y Pedro dice, no, a mí no me laves. Cristo les dice, vosotros ya estáis limpios. Dando a entender, sois salvos. Los discípulos habían confesado a Cristo, menos Judas, que era el hijo de perdición, todos los demás conocían a Cristo. Y Jesús les dice, estáis limpios ya, refiriéndose a que habían sido perdonados, eran salvos. Entonces alguno dice, si los discípulos eran salvos, pero aquí habla de un bautismo que fue en Pentecostés, que era después de que fueron salvos. ¿Es que no fueron salvos hasta que fueron bautizados con el Espíritu Santo en Pentecostés? Bueno, lo que tenemos que entender es que el libro de Hechos es un libro especial de la fundación de la Iglesia cristiana. Es un libro en el que se está poniendo el fundamento de la Iglesia cristiana. Así que vamos a ver que no podemos aplicar todo lo que vivieron los apóstoles escogidos por Dios para esta tarea de poner el fundamento. No podemos aplicar todo a nosotros, porque como dice Pablo en Efesios 2:20, que dice, el fundamento puesto por los apóstoles y profetas. El fundamento de una casa se pone una vez y después se empieza a edificar la casa. Este fundamento que vemos en el libro de Hechos, el fundamento, la fundación de la Iglesia cristiana, se estaba haciendo ahora. Y ahora se comienza a edificar, y lleva 2000 años siendo edificada, y nosotros tenemos que seguir edificando la Iglesia cristiana, seguir extendiendo el reino de Dios. Pero el fundamento
Siendo Cristo la principal piedra del ángulo, el fundamento fue puesto por estos apóstoles y profetas en estos primeros años de cristianismo. Y el fundamento ha sido puesto ya. Lo que vemos en las cartas escritas por estos apóstoles es que el bautismo espiritual es algo que todo creyente ha experimentado en la salvación. Nunca se nos llama a ser bautizados del Espíritu Santo, pero sí que se nos llama a los cristianos a ser llenos. Eso es lo que debemos buscar, eso es lo que debemos pedirle al Señor: lléname más y más del Espíritu Santo. Pero una vez has sido salvo, una vez te has arrepentido de tus pecados y has recibido a Cristo por la fe, Él te ha bautizado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha venido a vivir en ti. Y como dice aquí, ahora estamos vestidos en Él. Así que, para acabar este primer punto, el poder del cristianismo es el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Todo lo que vayas a hacer para Dios en tus propias fuerzas, no podrás. Necesitas el Espíritu Santo, que viene a vivir en ti cuando te conviertes, cuando crees en Cristo como Señor y Salvador. En segundo lugar, vamos a ver que este poder del cristianismo es un poder prometido y enviado por Dios Padre. Un poder prometido y enviado por Dios Padre. Mira conmigo el versículo 4. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Este poder era el del Espíritu Santo, pero era un poder que había sido prometido y que iba a ser enviado por Dios Padre. Si vas conmigo unos versículos antes, unos capítulos antes en el libro de Lucas, el final del libro de Lucas, tenemos que recordar que Lucas y Hechos es como un libro solo, porque es la primera parte y la segunda parte. Pues el final del libro de Lucas, tercer evangelio, Lucas 24, versículo 49, dijo Jesús, una de sus últimas palabras: «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros». Y otra vez repite: «Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Este poder era una promesa del Padre. Jesús se refiere así al Espíritu Santo porque es el Padre el que mandaría al Espíritu Santo. Como Cristo había sido enviado por el Padre, también el Espíritu Santo iba a ser enviado por el Padre. Ahora, la promesa de la que habla Cristo es una promesa que iba más para atrás. No es una promesa que de repente trajo Cristo cuando Él se encarnó, sino que ya los profetas en el Antiguo Testamento habían prometido que el Espíritu Santo sería enviado y derramado, el Espíritu de Dios. En el libro de Joel, esto lo puedo leer yo, Joel 2, 28 al 32, los versículos de los que predica Pedro en Pentecostés, y dice ahí, Joel 2, «Y después de esto, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado». Hay un anuncio aquí de que Dios iba a derramar su Espíritu. Y todo esto se cumplió en Pentecostés. Y por eso el apóstol Pedro coge esos versículos y dice: «Esto se ha cumplido ante vuestros ojos». Dios ha derramado su Espíritu sobre su pueblo. Ahora, recuerda, las promesas de Dios siempre se cumplen. Siempre se cumplen las promesas de Dios. Dios había prometido: «Enviaré mi Espíritu». Cristo lo había prometido por el profeta Joel. Cristo volvió a darles esa promesa. El Padre ha prometido que enviará su Espíritu. Y en Pentecostés eso se cumplió. Las promesas del Padre se cumplen siempre. Fíjate en esto. Cuando le pides de verdad a Dios algo que Él ha prometido, la respuesta es siempre sí. La respuesta es siempre, por supuesto, claro. Será en su tiempo, pero la respuesta será siempre sí. A veces decimos que las oraciones tienen 3 respuestas: sí, no o espera. Pero las oraciones que pedimos al Señor por promesas que Él nos da en su palabra, la respuesta siempre es sí. Quizá tienes que esperar, pero la respuesta siempre será sí, porque Dios no te va a decir que no a una promesa clara que Él ha puesto en su palabra. Entonces,
Las promesas, como dice Pablo, en Él son sí y en Él amén. Y Lucas 11:13 también nos habla de lo que quiere darnos Dios. En Lucas 11, versículo 13, Jesús, hablando de cómo los padres tratan a sus hijos, haciendo una ilustración allí, dice Jesús: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y aquí había hecho el ejemplo de que si un hijo te pide un pedazo de pan, ¿le vas a dar una piedra? Si un hijo te pide un pescado, ¿le vas a dar una serpiente? Si te pide un huevo, ¿le vas a dar un escorpión? Cualquier padre medianamente decente, por supuesto que le daría a su hijo estas cosas buenas que su hijo está pidiendo. Pan, un huevo, un pescado, claro que sí que te doy eso. Y dice, si vosotros, siendo malos, dais estas cosas buenas a vuestros hijos, dice Lucas 11, versículo 13, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, dame más y más del Espíritu Santo. Es una promesa del Padre. Nos podemos agarrar a sus promesas. Es una promesa del Padre pagada por Cristo y es para ti si la pedimos al Señor. Así que podemos confiar que es una promesa del Padre. Entonces, este poder es el poder del Espíritu Santo, es un poder prometido y enviado por Dios Padre, pero es un poder, en tercer lugar, anunciado y otorgado por medio de Cristo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Todo lo que tenemos, y el Espíritu Santo es una de estas cosas, viene por medio de Cristo. Viene por medio de Cristo. En Hechos 1, nuestro pasaje, dice, versículo 4, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Cristo les está diciendo, yo prometí que iba a venir esta promesa del Padre. Cristo les había avisado. Esto no son nuevas noticias que recibían. No era la primera vez que escuchaban que iban a recibir el Espíritu Santo. Cristo se lo había dicho y bastantes veces. Es más, incluso Juan el Bautista lo había anunciado. En Lucas 3:16, Juan, diciendo a todos, dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, Cristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso habló Juan el Bautista, avisando, a través de Cristo va a venir el Espíritu Santo. Y Cristo, por supuesto, lo había anunciado, que mandaría al Espíritu Santo, que mandaría otro Consolador, alguien como Él, alguien del mismo tipo que Él, que iba a guiarles. Si me acompañan, por favor, si me acompañáis a Juan 14. Vamos a ver algunos versículos de Juan 14, porque en especial es el Evangelio de Juan el que nos habla más de cómo Cristo anunciaba que el Espíritu Santo iba a venir. Juan 14, del versículo 16. Bueno, Juan 14 podemos empezar en el versículo 15. Jesús les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16 de Juan 14. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. Esa partícula otro significa del mismo tipo. Otro, del mismo tipo que yo. Otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Sería una persona que estaría con ellos para siempre. Jesús estuvo con ellos 3 años y Jesús se fue. Ahora está sentado a la diestra de Dios. Pero este Espíritu Santo estaría con ellos para siempre. Y después el versículo 17 nos dice, ¿quién es este Consolador? Dice, es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. No es para el mundo, no es algo que Dios da a gente del mundo, a inconversos, no. Es para los hijos de Dios. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así les dice, y después del versículo 18 les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y se refiere a eso, se refiere, yo me voy a ir, pero no os voy a dejar sin mi ayuda. Voy a venir a vosotros por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es en realidad el Espíritu de Cristo, es el que Él nos ha enviado. Si vas, por ejemplo, al versículo 26 de Juan 14, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿ves que dice en mi nombre? O sea, es por medio de Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si eres salvo, tienes al Espíritu Santo viviendo en ti y es Cristo el que lo ha comprado para ti. Es Cristo el que
por medio de Él lo tenemos. Vamos al capítulo 15, versículo 26. Otra vez la misma verdad dice ahí, pero cuando venga el Consolador, otra vez, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, si me seguís ahí, la obra del Espíritu Santo, ¿cuál sería? Dice Cristo, versículo 7, 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira el versículo 14, ese es importante. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es muy importante. Nadie puede decir que está lleno del Espíritu Santo si busca la gloria para sí mismo. Nadie puede decir que tiene el Espíritu Santo y está lleno si no está intentando en todo glorificar a Cristo. Porque dice ahí bien claramente, Él me glorificará. Él me glorificará. Lo que busca el Espíritu Santo cuando vive en nuestra vida es glorificar a Cristo. Siempre apunta hacia Cristo, hacia Cristo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Incluso si vienes conmigo a Juan 20, 21 y 22. Cristo ya ha resucitado en este pasaje y dice ahí en el versículo 21, Jesús se aparece, les muestra las manos y el costado, los discípulos se regocijan viendo al Señor, versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, pero no los envía solos, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, este evento, antes de que Cristo ascendiera, no era el total derramamiento del Espíritu Santo, porque eso ocurrió en Pentecostés, pero sí que fue como una señal, un anticipo, un símbolo de lo que iba a ocurrir ya de manera total en Pentecostés. Así que este poder que iban a tener los discípulos, los apóstoles, que no era suyo, que era del Espíritu Santo, que había sido una promesa del Padre, enviado por el Padre, viene también este poder, es otorgado por medio de Cristo. Así que Cristo en la cruz, piensa en esto, Cristo allí en la cruz, Él compró tu salvación, sí, pero compró también tu derecho para recibir el Espíritu Santo. De alguna manera Él compró el derecho, o el que tú puedas ser lleno y que tú puedas tener la morada del Espíritu Santo. Y Cristo quiere llenarte de su Espíritu, quiere dártelo en gran medida. Lo tenemos que pedir y tenemos que venir delante de Él para que Él nos llene de su Espíritu. Dejarle que el Espíritu obre, no contristar al Espíritu. En cuarto lugar, lo que queremos ver es que este poder debía ser esperado. Volvemos a Hechos, estamos ahí, si estás en Juan 20, pues son unas páginas, y estás en Hechos 1 otra vez. Ahora, este poder, que era el Espíritu Santo, enviado del Padre por medio de Cristo, era un poder que los discípulos debían esperar, un poder que debía ser esperado. Versículo 4. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esperar. El mandato era bien firme. No vayáis de Jerusalén. Habían estado, cuando Cristo había resucitado, Cristo se había juntado con ellos en Galilea, habían estado con Cristo en Galilea, ahora habían estado con Cristo en Jerusalén, y Cristo les dice, no vayáis de Jerusalén hasta que Dios envíe su promesa. Debían esperar. No sabían cuántos días. Sí que es verdad que, versículo 5, Cristo les dijo, dentro de no muchos días. No van a pasar muchos días, pero no les dijo cuándo. No les dijo, va a ser el 18 de diciembre. No, les dijo, dentro de no muchos días. Y ellos tenían que esperar. Y quizá esperar no fue fácil. Esperar muchas veces es difícil. Y más cuando deseas realmente algo, cuando piensas, es que yo no puedo ir para adelante si no tengo esto. Lo necesito. Y nos cuesta esperar. Pero Dios lo había planeado.
en su soberanía perfecta, había planeado el día que tenía que llegar y, como vemos, sería el día de Pentecostés. Hubo unos 10 días desde que Cristo ascendió al cielo hasta que el Espíritu Santo descendió. 10 días. ¿Te imaginas allí esperando con los discípulos? Los discípulos que estarían pensando. Quizá algunos, puede ser que estuviera pensando, a ver si vuelvo a Galilea, tengo familia, tengo que trabajar en mi trabajo. Quizá algunos estaban pensando, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Tanto tiempo esperando? Pues no sé si tendrían estas conversaciones, porque nos dice el versículo 14, ahí en Hechos 1, que estaban perseverando unánimes en oración y ruego. No desesperados a ver cuándo Dios cumple su promesa, sino esperanzados, perseverando unánimes en oración y ruego. Esos versículos ya los veremos otras semanas, pero esperaron de la mejor manera, en oración y ruego. Y también veremos pronto que en ese tiempo de espera eligieron también al sustituto de Judas. Judas había muerto, se había suicidado y necesitaban escoger otro apóstol. Y ese tiempo lo pasaron esperando, obedeciendo al Señor en esa espera. Muchas veces nos cuesta esperar. Pero una parte del cristianismo, una parte de la vida cristiana es esperar el tiempo de Dios, es esperar en la voluntad de Dios. Esperar no significa pasividad. Ellos dedicaron el tiempo a orar y a rogar. No significa que dijeron, vamos a esperar, vamos a poner unos colchones, vamos a dormir, no vamos a hacer nada. No. Se puede esperar trabajando, pero estaban esperando. No estaban intentando hacer su voluntad, estaban esperando la voluntad de Dios. Así que es un poder que debía ser aguardado y esperado. En quinto lugar, este poder era un poder espiritual, es del Espíritu Santo, así que era un poder espiritual, no físico o político. No era un poder material, un poder físico o un poder político. Y eso lo vemos en la pregunta que le hacen en el versículo 6. Versículo 6 dicen los apóstoles: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí los discípulos hacen una pregunta sobre si el reino de Israel iba a ser restaurado. Normalmente esta pregunta, de la manera que es interpretada, es que lo que estaban preguntando es, Señor, ¿Israel por fin va a ser un imperio grande, se va a liberar de los romanos? ¿Por fin Israel va a tener su propio gobierno y vamos a lograr ser una hegemonía, un imperio en el mundo? ¿Vamos a volver a los tiempos de Salomón y de David? ¿Israel va otra vez a tener ese reino físico fuerte como indicaban las promesas? Ahora, este deseo y esta inquietud no era algo nuevo de ahora. Un par de meses antes, en Lucas 19:11, se nos dice que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pensaban que ya Cristo iba a reinar y se iba a sentar en el trono y iba a echar a los romanos, y pensaban eso. Y entonces, en ese tiempo, en Lucas 19, Jesús les contó las parábolas de las minas, donde les dio a entender que Él se iba a ir, ellos debían trabajar con eso que Él les había dado, y después de todo eso, Cristo iba a volver por segunda vez, y entonces sí que el reino de Dios llegaría en su forma definitiva. Y aquí Cristo les hace ver que aún no es el tiempo, que no tienen que estar pensando en esto, tienen simplemente que hacer la voluntad del Señor. La Biblia nos dice que sí, llegará un día, cuando habrá un reino físico del pueblo de Dios, del Israel de Dios. Cuando Cristo vendrá y reinará en esta tierra, llegará un día. Pero ahora mismo el reino de Dios el reino de Cristo es
24:36, lo dice bien claro. Muchísimas gracias. Mateo 24:36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Todos aquellos predicadores y demás que quieren decir, mira, el Señor va a venir en tal año, en el otro año, en esa fecha, en la otra fecha, ya lo ha dicho claro, del día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. Los discípulos aquí querían saber, ¿vas a restaurar el reino a Israel? ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? Y Cristo les dice, el cuándo no es cosa vuestra. El cuándo no es cosa vuestra. Cristo les dice aquí, hay cosas que solo pertenecen a mi Padre Celestial. Como dice Deuteronomio 29:29, nos dice, las cosas ocultas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Hay cosas reveladas que sabemos, hagámoslas. No nos ocupemos de las cosas que no se nos han revelado. Eso déjalo en las manos del Padre Celestial. Ocúpate de lo que sí que se te ha revelado que no estás haciendo. Esas son las cosas que nos tenemos que ocupar. No podemos ni debemos nunca pensar que el reino de Dios debe extenderse por medios físicos ni políticos. No, nuestras armas no son carnales, como dice Pablo, son espirituales. Y el reino de Dios iba a avanzar de manera espiritual porque su poder era espiritual. Y también aprendemos con este punto que hay cosas que Dios no nos ha revelado, ni las va a revelar. No son cosas nuestras, no nos tenemos que centrar en eso, pero hay cosas que sí que nos ha revelado y en eso nos tenemos que centrar. Como sigue este texto en Hechos, capítulo 1, versículo 7, les dice, no os toca saber los tiempos o las sazones. Y en el versículo 8 hay un pero. Es decir, no te centres en esto, los tiempos y demás. Eso está... El Padre puso en su sola potestad. Eso solo lo sabe el Padre. Y eso es cosa suya. Pero ¿en qué te tienes que centrar? Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, en último lugar, vamos a ver que este poder era un poder para que seamos testigos de Cristo. Para que seamos testigos de Cristo. Me seréis testigos. La palabra testigos tiene doble significado. Primero, alguien que ha observado un acontecimiento. Eso es un testigo en un juicio. Si has observado un accidente, tú puedes hacer de testigo en el juicio. También un testigo es aquel que presenta un testimonio por medio del cual promueve o defiende una causa. Esas son las dos acepciones, los dos significados que vemos en Hechos. Y vemos aquí, en el libro de Hechos, que estos discípulos tímidos se convirtieron en testigos de Cristo. Testigos de Cristo, habían visto la resurrección, habían visto a Cristo, especialmente estos 12. Después otros como Pablo, Bernabé, Lucas y otros no habían visto con sus propios ojos todas estas cosas, pero sí que fueron testigos en cuanto a que defendieron el testimonio de Cristo, defendieron la causa de Cristo. Pero esta palabra testigos es muy interesante, porque sabes que en el griego esta palabra testigos es una palabra que es marturos. Y es de donde tenemos la palabra mártir. Y es muy interesante cómo estos testigos fueron testigos hasta la muerte. Por ese testimonio de Cristo estuvieron dispuestos a dar su vida. Siendo Esteban el primer mártir de la iglesia cristiana, si no cuentas a Juan el Bautista, siendo Esteban el primer mártir, en todo el mundo ellos fueron y tuvieron que sufrir por dar este testimonio. Pero era el testimonio que Cristo les había mandado de dar y fueron obedientes. Y este poder que tenían ellos dentro, el poder del Espíritu Santo, es lo que les iba a llevar a hacer, a apuntar hacia Cristo, porque como hemos visto, dice Cristo, el Espíritu Santo me glorificará, el Espíritu Santo hablará de mí, o guiará en cuanto a mí. El Espíritu Santo no era para ponerse medallitas, para hacer grandes cosas y que la gente diría, ¡ay, qué elocuencia tiene Pedro! ¡Ay, qué poder tiene Pablo! No. El Espíritu Santo era para glorificar a Cristo, para ser testigos de Cristo. Y fueron testigos en todo el mundo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, esto debería haber sido chocante para los judíos, porque ellos tenían en su mente, muchos seguían pensando que el reino de Dios era para los judíos solamente. Y aquí dice en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Uy, Samaria.
Uy, Samaria. Ya vimos el domingo algo del buen samaritano y cómo pensaban los judíos sobre los samaritanos. Era un prejuicio que tendría que romperse, pero bueno, algunos de los discípulos pudieran pensar que es verdad que Cristo habló de los samaritanos y es verdad que Cristo predicó a la mujer samaritana y a muchos en Samaria. Y bueno, es verdad que a la iglesia de Jerusalén no le costó tanto aceptar que los samaritanos fueran parte del reino de Dios, porque al fin y al cabo eran medio judíos. Pero ¿cómo es eso de hasta lo último de la tierra? ¿Es que hay judíos hasta lo último de la tierra? ¿O es que Jesús quiere que vayamos a hablar de Él, a hablar del reino de Dios a los gentiles, a los que no son judíos para nada, a los gentiles paganos, depravados y pecadores? Y Cristo les tendría que mostrar que exactamente eso, a esos tenían que ir, a ellos tenían que ir. Y justo este versículo 8 nos muestra un poco la estructura de todo el libro de Hechos, porque habla de ser testigos en Jerusalén. Y en Hechos vemos que del capítulo 1 al 7, los discípulos, los apóstoles están en Jerusalén, del capítulo 1 al 7. Después, más o menos del 8 al 12, vemos a los apóstoles predicando en Judea y Samaria. Y a partir del 13, vemos cómo empiezan a esparcirse por todo el mundo conocido hasta llegar al último de la tierra, incluso hasta llegar a la capital del imperio, que era Roma. Y Lucas acaba ahí su libro, de hecho, lo acaba en Roma. Incluso Pablo sigue vivo, la misión está continuando, pero lo acaba en Roma, como decir que el cristianismo se ha extendido, las palabras de Cristo se ha cumplido, ha sido llevado hasta lo último de la tierra. Así que recuerda, Dios te ha dado el poder del Espíritu Santo, ese poder que es la promesa del Padre, que es una promesa del Padre que se la puedes pedir, ese poder que Cristo lo ha comprado para ti. Dios te ha dado ese poder del Espíritu Santo para que seas testigo de Cristo, para que apuntes hacia Él, para que hables de Él, para que defiendas la fe, para que, como dijo Pedro en su carta, estés siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que busquemos ese poder del Espíritu Santo, no es nuestro, es de Dios, es el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu